¿Qué tal? Aquí andamos un día más. El Dogecoin es una criptomoneda que nació en el año 2013, fue desarrollada por dos ingenieros de software, desarrollaron el código en una tarde, montaron una web con memes de perros y escribían con letra Comic Sans, lo hicieron a modo de broma, pues esa broma a día de hoy vale, según CoinMarketCap, alrededor de 85.000 millones de dólares. Esto es más que empresas fabricantes de aviones como Airbus, que empresas que todos conocéis como Uber, o que grandes fabricantes automovilísticos como BMW y Porsche al mismo tiempo. Por lo tanto, a mí esto me ha hecho pensar y me ha recordado a la crisis de los tulipanes del siglo XVII, allá por la década de 1630. Donde en Holanda se llegaron a intercambiar tulipanes, estas flores, por miles y miles de euros, incluso millones de euros, por mansiones y por empresas. ¿A qué mola? Pues como podéis imaginar, no acabó muy bien. Así que en este vídeo vamos a ver qué sucedió en esta crisis, cómo se llegó, por qué se llegó a pagar tanto por estos tulipanes, cómo acabó, y vamos a ir al mismo tiempo haciendo una analogía con lo que estamos viendo con el Dogecoin y que luego al final cada uno extraiga sus conclusiones. Así que no me voy a enrollar más y vamos a ello. Para poneros un poco en contexto, en esa época realmente lo que era un símbolo de riqueza eran las plantas, las flores y tal. La gente que tenía grandes mansiones con grandes patios, digamos, con muchas flores distintas y mucho color y tal, y las mujeres salían a la calle, generalmente las mujeres salían a la calle con collares de flores o con flores en el moño o lo que sea, pues eso daba como un símbolo de estatus y de riqueza superior, digamos, a lo que era el resto de clases medias o bajas. Entonces luego con los años empezaron a importar de otros países los tulipanes. En Holanda escaseaban, no era algo muy común y encima es una flor muy bonita y empezó a demandarse mucho por las clases más ricas. Empezaron a especular con ellos, al principio era ciertamente normal porque había poca oferta, había pocos tulipanes, entonces los más ricos siempre querían uno y por lo tanto hacía que tenía que pagar mucho más por cada uno de ellos. Fue incrementando el precio y con el tiempo ya empezaban a salir tulipanes con rayas, con manchas o de colores más exóticos, y eso fue llamando más la atención de las clases más ricas. Estos tulipanes concretamente eran todavía más escasos y eso hacía que avivar todavía mucho más la especulación que había ya encima de este tipo de activos o de estas flores o plantas. Y eso encima provocaba el incentivo de botánicos y cultivadores a emplear técnicas raras para intentar conseguir que siempre estos tulipanes salieran con rayas, salieran con manchas o salieran lo más exóticos posible, porque realmente esto era lo que encima daba más negocio todavía y por lo que la gente estaba todavía más dispuesto a especular. Y esto, la primera analogía que podemos encontrar es con las criptomonedas, ¿no? Lo que sería el Bitcoin o Ethereum o las grandes criptomonedas en general, las que conocemos como las primeras o mediante las que se basan el resto de criptomonedas, podrían ser los tulipanes, es la novedad, es lo que rompe, digamos, la regla o la normalidad, y luego ya todas las altcoins y todo este tipo de monedas que ya salen de las grandes criptomonedas o de las principales, que ya están derivadas a empresas o proyectos que tienen alguna base a futuro y tal, que es lo que hace que ese humo o la expectativa que genera ese proyecto a futuro es lo que hace que se especule más todavía con ese tipo de criptomonedas más pequeñas, y es lo que podíamos tener la diferencia de las altcoins o de otras criptomonedas de referencia como el Dogecoin, que es la expectativa o lo que se genera, el aura que se genera alrededor de esa criptomoneda, es lo que hace que se avive todavía más la especulación, más que el uso que se le puede dar a futuro. La segunda analogía la podemos encontrar con la forma de negociar este activo. En el caso de los tulipanes, en ese momento era un tipo de negociación que no estaba regulado, igual que el de las criptomonedas a día de hoy, que no existe una regulación global común o marcada realmente a nivel internacional, y al mismo tiempo, como decía, la forma de negociación en ese momento, estas transacciones, digamos, de tulipanes, se hacían en las tabernas, que era donde pasaban más tiempo la mayoría de la gente. Pues las que eran las tabernas del siglo XVII donde se negociaban estos tulipanes, pues podríamos decir que hoy son pues foros de internet como los foros de Reddit o incluso Twitter o algún foro de Facebook, etcétera, donde se habla de estas criptomonedas, donde se hace el caldo del cultivo, que luego es el que está especulando, digamos, el que habla de estas criptomonedas y luego especula en los mercados financieros con este tipo de activos, ¿no? Lo que antes eran las tabernas, a día de hoy pues son foros de internet como Reddit o Twitter. Pero ¿qué sucede aquí? A ver, realmente un tulipán no lo plantas y lo tienes de un día para otro. El cultivo de un tulipán tarda alrededor de unos 7 años, ¿no? Por lo tanto, no es un proyecto, digamos, actual, es un proyecto a futuro, un poco como las criptomonedas realmente. O sea, el potencial que pueden tener las criptomonedas es más por lo que puede ser a futuro que por lo que es hoy en día.
¿Qué pasaba? Pues que los cultivadores realmente tenían muchos tulipanes cultivados, pero ese proyecto no iba a estar hasta dentro de 7 años, más o menos, y estos comerciantes, estos cultivadores o botánicos querían vender estos tulipanes antes de esos 7 años. Al mismo tiempo también por la parte de los demandantes, digamos, de los especuladores, también estaban dispuestos a comprar hoy esos tulipanes que iban a estar dentro de 7 años, porque dentro de 7 años podían prever lo que hoy eran bulbos de tulipanes, podían entender que dentro de unos años, dentro de esos 7 años, tendrían en el mercado un precio muy superior al que tendrían hoy en día. Por lo tanto, estaban interesados en pactar un precio hoy que le pagarían al cultivador pasados esos 7 años cuando el tulipán ya haya florecido. Así, efectivamente, seguro que lo habéis intuido, es como nacieron el mercado de derivados de tulipanes. Y esto ya sí que estaba más regulado y esto ya sí que nos suena más, ¿no? A día de hoy es súper necesario que en cualquier materia prima existan mercados de derivados. Y esto ya es lo que dio cierta forma, digamos, a el mercado de tulipanes, lo que empezaba a hacer algo más, entre comillas, regulado el mercado de tulipanes, igual que pasó también con los bitcoins cuando se empezaron a realizar, digamos, contratos sobre futuros del bitcoin. Al fin y al cabo, lo que produce este tipo de contratos es que los que quieren especular hoy con esta moneda pueden pactar hoy un precio al que van a comprar un Bitcoin a futuro, para que os hagáis una idea. Y los que estáis familiarizados con este tipo de contratos sabéis que realmente en este caso, este tipo de contratos no tienes que pagar, digamos, esa cantidad de golpe. A lo mejor esos tulipanes tenían un valor, yo que sé, el equivalente a 10.000 euros. A lo mejor en ese momento el especulador o el que compraba esos tulipanes decía, vale, yo te lo compraré dentro de 7 años a 10.000 euros, pero ahora te doy 2.000 y dentro de estos 7 años te daré el resto. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que este especulador estaba comprando un valor de 10.000 euros, pero realmente lo que había desembolsado eran 2.000 euros. Aquí es cuando nace también el apalancamiento con estos productos, ¿no? Estás invirtiendo sobre 10.000 habiendo pagado 2.000. Y esto aviva más todavía la especulación, igual que pasa en todo mercado financiero. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí ya no solo especulaban los ricos, sino que especulaban también las clases medias y las clases más bajas, que eran en general los artesanos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la gente gastaba todos los ahorros en especular con tulipanes porque era prácticamente una apuesta segura, o al menos la percepción que había era esa, que era una apuesta segura porque cada día el precio de los tulipanes subía y cada vez la gente estaba dispuesta a pagar más por uno de ellos. Entonces ya era cuando las clases medias y bajas también gastaban todos sus ahorros en eso, incluso hipotecaban sus viviendas, vendían o intercambiaban tulipanes por sus propios negocios, por sus herramientas de trabajo, etcétera, y eso avivaba, como hemos dicho, todavía mucho más la especulación, que es lo mismo que está pasando hoy en día. Todas las clases entran a invertir en esto porque es la novedad, porque hay percepción de que se hace mucho dinero aquí, y estoy seguro que todo el mundo conocéis, todos los que estáis viendo esto, conocéis a alguien que ha entrado últimamente a invertir en criptomonedas, o que conoce a alguien, o que tiene un amigo que sí que ha entrado a invertir en criptomonedas y tiene alguna experiencia, ya sea buena, ya sea mala. Esta gente, bueno, en el caso de los tulipanes, estaba entrando a especular y no a invertir. Estaban comprando tulipanes no porque sabían que eso iba a ser una inversión a futuro y que ese tulipán le iba a generar unos ingresos igual que se lo generaban sus empresas o sus herramientas de trabajo. Entraron a invertir en tulipanes o a especular con tulipanes porque sabían que si compraban uno, en el poco tiempo lo podían vender por mucho más. Y esto es lo que en inglés se conoce como la Greater Full Investment Theory, que no es más que la teoría de que hay un tonto más tonto que tú. Básicamente, que si tú estás comprando eso sabiendo que no lo vale, pero lo compras sabiendo que va a haber otro que va a pagar más por eso. No digo que sean tontos, digo que es lo que hace la teoría. Todos hemos especulado de alguna forma de este tipo alguna vez. Entonces llegó un momento que después de toda esta especulación, había un momento en el que los tulipanes se vendían por el sueldo equivalente de 15 años de un artesano, o que se intercambiaba, como hemos dicho antes, por empresas, por mansiones, y también a intercambiarse, a venderse por el equivalente a lo que sería hoy en día de miles de euros o de incluso millones de euros, como ahora veremos. Esto es lo mismo que está pasando con el Dogecoin, como hemos dicho antes. Ha llegado a tener una capitalización de alrededor de casi 90.000 millones de dólares, y esto es más que grandes empresas que sí que generan, que tienen una actividad detrás, que tienen un negocio y que generan unos beneficios. No como esta moneda, que realmente a día de hoy no hace nada y no hay perspectiva de que pueda hacer nada realmente. Porque recordad también que el atractivo, a lo mejor, o el que intentamos encontrar, la lógica que se le encuentra detrás de las criptomonedas, es de luchar contra las monedas, digamos, fiat, o el euro como el dólar, por ejemplo, que
ya veis que los bancos centrales se dedican a imprimir monedas y eso hace que las monedas pierdan cada vez más valor y que realmente pues lo que es el sistema monetario mundial esté un poquito en duda. Entonces monedas como el Bitcoin, por ejemplo, que se puede minar hasta cierta cantidad, solo hasta 21 millones de Bitcoins, pues hace que esa moneda sea una moneda finita y que realmente no se puedan imprimir o minar más Bitcoins de la cuenta que hagan que la moneda a día de hoy esté actuando como valor refugio, porque precisamente refugia de la propia inflación que pueda haber de imprimir más dinero de la cuenta. Pero en el caso del Dogecoin no es una moneda que esté, digamos, programada de ese tipo. Dogecoin se pueden minar los que te den la gana y entonces estaríamos en lo mismo que una moneda tradicional. Y para ir acabando ya también, después de toda esta especulación que había y de todo este incremento de los precios, se dieron cuenta los comerciantes y la gente que vivía de todo esto que cuanta más gente conocía el tema de los tulipanes, más gente entraba al mercado y por lo tanto ellos se beneficiaban más porque se dedicaban a vivir de ello, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a hacer publicidad sobre esto y empezaron a salir catálogos florales que al fin y al cabo pues decían los tipos de tulipanes que había y tal. Esto pues hizo que se incrementara la publicidad, digamos, de este tipo de activos en este caso, que aquí la analogía la podemos encontrar también con la publicidad que ha hecho grandes celebridades como Elon Musk, el CEO de Tesla y de SpaceX y de otro tipo de compañías, que es muy seguido en Twitter por los tweets que hace, los tweets que tiene acerca de este tipo de criptomoneda, concretamente del Dogecoin, otras celebridades como Mark Cuban o otros cantantes famosos incluso como Snoop Dogg han, digamos, apoyado públicamente. Esta publicidad ha ayudado mucho a que incluso hayan seguido entrando inversores hasta que el Dogecoin, en este caso, y otro tipo de criptomonedas hayan llegado a tener este tipo de valoraciones que parecen desorbitadas respecto a lo que conocemos hoy en día. Y en el año 1637, después de 7 años ya de especulación y de incremento desorbitado del precio de estas plantas o de estas flores, llevó a cabo una subasta de 100 tulipanes de un coleccionista de tulipanes exóticos que había muerto recientemente. Se llevó a cabo esa subasta y se subastó por el equivalente que sería hoy de alrededor de 8 millones de euros. Al día siguiente se llevó a cabo otra subasta por un importe muchísimo inferior a este y no tuvo demanda, no hubo nadie que presentó ninguna puja y por lo tanto ahí ya se interpretó que se había llegado al techo del mercado, la gente empezó a dudar porque ya no hay tanta demanda como la que había anteriormente, tienen miedo, venden. Y los que venden, como hacen que baje el precio, hay más gente que vende, la gente que ya está manteniendo tiene miedo y por lo tanto, como está viendo que baja el precio de forma tan exponencial, siguen vendiendo y eso va creando una bola de nieve que lo que acaba haciendo en el mercado es que se produzca una sobreoferta, gente que quiere vender y poca gente que quiere comprar y eso hace que los precios caigan en picado, que era justo lo contrario que lo que había pasado anteriormente. Había muchísima más demanda de la oferta que había y eso hacía que los precios subieran exponencialmente. Así que realmente esto es lo que pasó con los tulipanes. Aquí no podemos encontrar ninguna analogía con el Dogecoin concretamente porque todavía no ha caído tanto de precio, va teniendo correcciones puntuales, que es algo normal, pero lo que es que se desinfle del todo la burbuja a día de hoy todavía no lo tenemos en el momento en el que hago este vídeo, así que no sé qué piensas tú, no sé qué te parece, no sé si conocías el tema de la burbuja esta especulativa que hubo con las tulipanes en el siglo XVII en Holanda, si realmente tiene sentido esta analogía que estamos viendo ahora con el mercado de las criptomonedas. A modo de curiosidad te diré que siglos después se llevó a cabo un estudio, digamos, de por qué salían estos tulipanes con rayas, con manchas y de otros colores diferentes, y se descubrió que estos que tenían manchas y que tenían rayas eran provocados por una enfermedad. Así que seguramente si en el siglo XVII se hubiera descubierto, se hubiera sabido que eso era derivado de una enfermedad, por muy bonitos que fueran, quizá no se hubiera llegado a pagar tanto por esos tulipanes. Así que esto quizá te dé algo que pensar, te dé algo que reflexionar al respecto. Así que dejadme vuestra opinión en los comentarios. Si os gusta este tipo de contenido, os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros al canal. Si ni os gusta este vídeo, ni os gusta este canal, ni os gusta este tipo de contenido, no le deis a suscribir al canal, ni le deis a like, ni nada. Así que nos vemos en el próximo vídeo.